Bueno, buenas tardes a todos. En el contexto de este homenaje, recuerdo de William Röntgen, queríamos hablar sobre el coronavirus. Lo primero que quiero decir en esta presentación es que a esta institución que me ha formado, que ha formado a muchos de mis ancestros, de mi padre, mi abuelo, mis hermanos y ahora mi hija, bueno, nada, tengo una sola palabra para decirles, que es gracias. Gracias por darnos las herramientas para ser lo que somos hoy. Gracias. Y también gracias, en primer lugar, al profesor Conrado Ricci, que fue profesor mío cuando fui alumno y llevamos desconociéndolo 20 y tantos años, al licenciado Jorge Yudica y a la Secretaría de Extensión Universitaria por permitirme exponer esta charla. ¿Sí? Como dije recién, la charla va a ser breve, pero sobre el rol de la tomografía computada en el diagnóstico de la neumonía por la COVID-19. En primer lugar, los coronavirus, que tan de moda están ahora, son un grupo de virus que produce infecciones respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias severas, como puede ser el síndrome respiratorio agudo severo, que tiene una mortalidad del 10%, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que tiene una mortalidad del 37%. Los coronavirus son una familia de virus a ARN monocatenario que se aíslan en distintas especies animales y que tienen la capacidad de saltar hacia el ser humano, provocando enfermedades en el mismo, es decir, lo que llamaríamos una zoonosis, ¿sí? Y pueden ser tan severas como las que mencioné recién, el SARS y el MERS. Se identificaron 7 coronavirus que son capaces de infectar a los seres humanos a partir del año 1960. Y la primera persona que logró fotografiar un coronavirus fue June Almeida, una científica escocesa que no llegó a recibirse de médica, pero se doctoró en medicina por sus conocimientos sobre microscopía electrónica y fotografía que permitieron obtener esto, que son las primeras fotos de un coronavirus. Junto con su jefe, que si era médico, le pusieron el nombre de coronavirus por estas vesículas de proteínas que rodean a la partícula viral y que le hacen una corona. Que de ahí viene su nombre, por supuesto. En el año 2019, más precisamente en diciembre, en la ciudad de Wuhan, en China, aparece un brote de coronavirus, de un nuevo coronavirus, que se dio en denominar coronavirus 19 por el año en que se descubrió. La enfermedad por coronavirus del 19, por diseminación interhumana, en febrero del 2020, es decir, 3 meses después, ya presentaba casos en 24 países, es decir, es una diseminación fabulosa y debido, por supuesto, a las comunicaciones que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, primordialmente por la detección del ADN viral. Esto, por supuesto, que requiere condiciones de laboratorio específicas y rigurosas. Y algunos pacientes en los que se sospecha la presencia de la enfermedad dan negativo a la detección del ADN viral, del ARN viral, perdón, y se considera que son falsos negativos. Dado que se inició en China, la primera que dio regulaciones al respecto para el diagnóstico y el tratamiento fue justamente la China. Y uno de los criterios diagnósticos que la Comisión Nacional de Salud dio fue la aparición de la neumonía viral en la tomografía de tórax. Entonces, cuando aparece un paciente con sospecha de enfermedad por COVID-19 y con diagnóstico de neumonía viral por tomografía, debería aislárselo porque se considera que tiene la enfermedad COVID-19.
¿Cuál es la sintomatología clínica del COVID? Bueno, lo que tiene cualquier síndrome gripal que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. En primer lugar, fiebre, malestar y astenia, probablemente tengamos tos. Y particularmente esto, anosmia, es decir, falta de olfato y alteraciones en el gusto, ambas de origen súbito. Estas no son tan comunes en las demás virosis, pero sí lo son en esta, y esto quizás haga el diagnóstico diferencial. En cuanto a la radiología de la COVID-19, la placa de tórax, el primer acercamiento diagnóstico de imágenes que teníamos es completamente inespecífico. Entonces, no digamos que inútil, pero más o menos. Pasamos directamente a la TC, que es más específica para el diagnóstico de la COVID. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos en la TC? Bueno, los pacientes que tengan signos de neumonía viral se los va a considerar como verdaderos positivos. Y la tomografía es positiva, es decir, aparece con alteraciones antes que se vean las alteraciones del laboratorio aproximadamente en el 70% de los casos, 69,8% de los casos. El hallazgo primordial es la opacidad en vidrio esmerilado, que fundamentalmente se ubica periféricamente y en las bases en el inicio de la enfermedad. Después esto va a evolucionar al engrosamiento de las paredes bronquiales y lo que llamamos un patrón en pavimento irregular, porque parece una serie de baldosas rotas, ¿sí? Y luego a una consolidación común con presencia de broncograma aéreo, es decir, que no se llena el bronquio permanece permeable. No suele haber derrame pleural, lo que no quiere decir que nunca lo haya, sino que sí es posible encontrar, pero no es lo más común. Y tampoco hay ganglios agrandados en el mediastino. En esta tabla, yo quiero particularmente hacer hincapié que de los pacientes con alteraciones de tomografía computada, cerca de un 90% presentan alteraciones en vidrio esmerilado, ¿sí? Es decir, que es lo primero que vamos a buscar y casi lo que sería patognomónico. No existe prácticamente la patognomonía en la medicina, pero es lo que más frecuentemente vemos, ¿sí? Lo que no quiere decir que todas las opacidades en vidrio esmerilado sean producto de la COVID, ¿sí? ¿Qué es un patrón en vidrio esmerilado? Bueno, es un área de opacidad focal que se define por el aumento de la densidad del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar, ¿sí? Muchas veces mal definido, pero que conserva las marcas bronquiales y vasculares que están involucradas. ¿Cómo sería esto? Bueno, en primer lugar, el llenado de los alvéolos con fluidos o con células descamadas. En segundo lugar, el engrosamiento del intersticio, o bien las dos cosas juntas, que es lo que habitualmente vemos, ¿sí? ¿Cuáles son otras causas distintas del COVID, de la COVID? Bueno, fundamentalmente las infecciones virales, la infección por neumocistis girovesi en los pacientes que tienen la inmunidad suprimida o disminuida, alteraciones hidrostáticas, el edema pulmonar, la enfermedad cardíaca, la hemorragia pulmonar y otro tipo de infecciones o inflamaciones pulmonares de tipo más bien crónico o por lo menos subagudo. ¿Cómo se ve en el microscopio? Bueno, así, ¿sí? Teniendo fibrina en la luz alveolar, exudados proteináceos que por ahí forman acúmulos, ¿sí? Descamación o presencia de células intraalveolares, presencia de células multinucleadas, quizá con alguna inclusión viral, como es este caso, el de la última foto.
¿sí? Este es el sustrato anatomopatológico del vidrio esmerilado que nosotros mencionamos en las tomografías. ¿Cuál es el desarrollo molecular de esto? Bueno, aparentemente el virus de COVID tiene un receptor para la angiotensina 2, para la enzima convertidora de angiotensina 2, que es muy abundante en la vasculatura pulmonar y que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. ¿Sí? Al unirse a esta proteína, el COVID-19 induce una injuria directa en el pulmón, aumenta la permeabilidad y se produce el daño alveolar difuso, ¿sí? Esto es la explicación, a grosso modo, de lo que se produce de lo que va a producir el vidrio esmerilado en la tomografía computada. A medida que la enfermedad progresa, las lesiones se van extendiendo desde la periferia y las bases hacia el centro y a los lóbulos superiores, y a veces llega a condensar, a producir una condensación. La aparición de la fibrosis de pulmón, que es la respuesta pulmonar, y la resolución de los infiltrados indican la mejoría del cuadro. En este caso, se empiezan a ver los sectores con patrón en vidrio esmerilado. Este particularmente tiene derrame pleural porque tenía una condición cardíaca subyacente, ¿sí? Fíjense que también se ven engrosados los vasos grandes, ¿sí? Que habla de una congestión pulmonar concomitante. Bueno, esta es una diapositiva que se duplicó. Así se ve cuando la enfermedad progresa y va comprometiendo más parénquima pulmonar, más extensión pulmonar. Y, por supuesto, esto implica mayor gravedad de la enfermedad. Acá se ve cómo están engrosadas las paredes de los bronquios, ¿sí? Y cómo también los infiltrados en vidrio esmerilado forman lesiones pseudonodulares. Esta es una visión en lo que llamamos de mínima intensidad, donde es más evidente el compromiso alveolar. Otro ejemplo, con más compromiso del parénquima pulmonar. Y aquí ya empezamos a ver cómo se condensa en el sector inferior del pulmón. Ahí empiezan a aparecer los broncogramas aéreos, ¿sí? Otra vez lesiones pseudonodulares, que esta fue de una enfermedad en un proceso inicial. Más lesiones pseudonodulares. Es rara esta porque se inició en los lóbulos superiores. No es lo más común, pero se ve el progreso de la misma enfermedad con cierta cantidad de derrame pleural en las cisuras y en los fondos de saco pleurales. Y aquí, como secuela, se ve un sector con fibrosis y con alteraciones bronquiales de tipo secuelar, ¿sí? Donde se ve el estrechamiento, donde se ve un patrón casi arrosariado del mismo. Otro sector condensante en evolución, con un área de infiltrado en vidrio esmerilado adyacente. Y siempre, fíjense que en todas las que vimos está presente la condensación en vidrio esmerilado. Esto ha sido todo, una charla, concisa. Para los que tengan interés en ahondar sobre este tema, les recomiendo estas 3 referencias bibliográficas del American Journal of Radiology y del Lancet, que han quedado libres para el uso de cualquier persona, así que se pueden bajar gratuitamente. Y bueno, y agradezco su atención. Muchas gracias.